Queridos hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. La misión de San José Obrero, amar, servir y proteger a la familia. Esta ñande yarañe transmitiendo en vivo desde la parroquia San José Obrero. Intenciones de nuestra Santa Misa en acción de gracias al Padre Celestial, a la Santísima Trinidad, Divino Niño Jesús, San José Obrero, Virgen de Fátima, Beata María Felicia Chiquitunga, Beato Carlos Acuti, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte, por el cumpleaños de Agustín Ricardo y de Samir, petición de gracias por la salud y las intenciones del Papa Francisco, por la paz en el mundo, por los proyectos de trabajo de Yamil, Graciela y José, por la venta de 2 propiedades, por la paz de una familia, por la solución de un problema de documentos, por el viaje de Juan Alfredo y Carolina, María Mercedes, por la recuperación de Raquel Navarro, salud física y espiritual de Rubén, Lázaro Rubén, Lucas, Herminia, Lidia, María, Alicia, Olga, Zoraida, Fiorella, María Ascensión, María Lucía, Verónica, María Auxiliadora, Norman, María Paz, Raquel, María Dolinda, Federico André, Eduardo, Jorge, Agustina, Antonia, María Luisa, María Cristina, Andrea, Paula Valentina, Nimio, familia Ruiz Díaz, familia Fernández, familia Ortiz, Ruth, Almira, Brenda, Águeda de Ocampos, Francisca, Esteban, Blanca Victoria, Hugo Fernando, Bernardo, Mirta, Estela, Paula, Irma, Paul, Joaquín, Samuel, Jean Patrick, María Fernanda, María Gabriela, Sofía, José Liceo, José Miguel, Gustavo Alfredo, Paola, Pablo, Martín, Patricia, María Pía, Margarita, Carmen, María Sol, Víctor Alejandro, Alfredo, Mercedes Noemí, Juan Patricio, Yamil, Lilian, Francesco, Graciela, David Alcorta, Héctor, Mercedes, Alison, Epifania, Leo, familia Uruguay Rúa, Erika, Constancia, difuntos, almas del purgatorio, María de Idamia, Hein de Llano, Óscar Eligio, Francisco, Pablo, Silvia, Mario, Marina, Isabel, Horst, Germán, José Rosa, María Magdalena, Ángel Báez, Yolanda, Karina Rosana, Juan Luis, Eufragia, Antonio Cosia, Antonio Zacarello, Antilio Ramón, Rafael Velázquez, Juan Vicente Graci, César Augusto, Carlos Javier, José Luis, Horacio, Guillermo, Hugo, Sebastiana, Regis, Benito, Teresa, Zunilda, Rafael Augusto, Alejandro, Vicenta, Emilia, Alberto, Luis Edgar, José Carlos, Ercilia, Milice, Inocencia, María Estela del Pilar, Nicanor Alberto. Comenzamos nuestra celebración, nos ponemos de pie y cantamos. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, vale nueva alianza en la nueva creación. Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que en esta Semana Santa nos invita a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este lunes santo, hoy recordamos especialmente uno de los pasajes importantes, y por eso se llama el Día de la Unción. Unción. Vamos a escuchar en el Evangelio que una mujer se acerca y unge el pie de Jesús, y sobre todo este perfume tan importante que significa para nosotros el preparar, dice, el buen olor del cristiano que prepara la sepultura del Señor, pero que significa sobre todo la resurrección. Lunes santo, día de la unción. Mañana será el de la traición, martes, y el miércoles de la preparación. Después ya comienza jueves, viernes, ya sabemos que es el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. Entonces vamos a preparar
nuestro corazón ya desde hoy en este lunes santo, rezando por nuestras intenciones, escuchamos ahí por quienes rezamos. Queremos también a través de Ñande Yarañe, que estamos transmitiendo aquí en vivo y en directo desde nuestra parroquia San José Obrero, rezar por algunas personas que pidieron, sobre todo por la señora Marta de Cardoso, que tiene que recibir una cirugía en estos días, y también por la señora Carmen, que es nieta del general Bernardino Caballero. También me pidió, tiene 89 años esta señora, también la suelo visitar y le llevo también la comunión, la unción de los enfermos, y también por la señora Ana, que pide también oración. Iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios Todopoderoso, concede a quienes desfallecemos a causa de nuestra debilidad y nuestros pecados, ser confortados por la pasión de tu único Hijo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentarnos y escuchar la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor. Este es mi servidor, a quien yo sostengo, mi elegido, en quien me complace mi alma. Yo he puesto mi espíritu sobre él, para que lleve el derecho de las naciones. Él no gritará, no levantará la voz, ni hará resonar por las calles. No romperá la caña quebrada, ni apagará la mecha que arde débilmente. Expondrá el derecho con fidelidad, no desfallecerá, ni se desalentará, hasta implementar el derecho en la tierra. Y las costas lejanas esperarán su ley. Así habla Dios el Señor, el que creó el cielo y lo desplegó, el que extendió la tierra y lo que ella produce, el que da el aliento al pueblo que la habita y el espíritu a los que caminan por ella. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Ante quién temblaré? El Señor es mi luz y mi salvación. Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis adversarios y enemigos, los que tropezaron
y cayeron. El Señor es mi luz y mi salvación. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá. Aunque estalle una guerra contra mí, no perderé la confianza. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera en el Señor y sé fuerte. Ten valor y espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Caminaré en presencia del Señor. Caminaré en presencia del Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. 6 días antes de la Pascua, Jesús volvió a Betania, donde estaba Lázaro. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los comensales. María, tomando 1 libra de perfume de nardo puro de mucho precio, ungió con él los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se impregnó con la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo iba a entregar, dijo: ¿por qué no se vendió este perfume en 300 denarios para dárselo a los pobres? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en la bolsa. Jesús le respondió: déjala. Ella tenía reservado este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres los tienen siempre con ustedes, pero a mí no me tendrán siempre. Entre tanto, una gran multitud de judíos se enteró de que Jesús estaba allí. Fueron no solo por Jesús, sino también para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Entonces los sumos sacerdotes resolvieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos se apartaban de ellos y creían en Jesús a causa de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, buenas noches, queridos hermanos. Entonces ya estamos llegando, ¿verdad? Al culmen de este caminar, porque los 3 días más importantes de la vida cristiana, ¿cuáles son? Jueves, viernes y sábado de gloria, domingo de resurrección, ¿verdad? Que es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Es lo esencial. Y bueno, pero toda esta liturgia que nos presenta la Iglesia es preparando nuestro corazón. Ayer, en realidad, nosotros estábamos aclamando al Señor, ¿verdad? Con las palmas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quería decir? Porque todo está unido, ¿se dan cuenta? Viene del miércoles de ceniza, y va 40 días de preparación para decir con los ramos: nosotros, Señor, te aclamamos y te tenemos como nuestro Mesías. Te aceptamos y queremos vivir tu evangelio. Eso es lo que quería decir ayer. Si fuimos ahí y no entendimos, ahora entendemos mejor, ¿verdad? Porque Ñambocuchula, de Palma, lo que sea, era la forma, ¿verdad? Como ellos recibían al emperador o al que era importante, ¿verdad? No tenían bomba 3x3, o si no, pum, 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 boca, pum, oh, Jesús. Es entender que nosotros aceptamos y decimos: Jesús, yo quiero vivir tu evangelio. Bueno, desde ahí entonces nos presenta la liturgia de la Iglesia hoy, este día que se llama el Día de la Unción. Y en la primera partecita, Isaías, que quiere decir Yahvé, es mi Salvador, es la salvación, el Señor es la salvación, quiere decir el nombre Isaías. Nos presenta, como siempre, Isaías es uno de los profetas que más en positivo nos habla. Y a pesar de que aquí después vemos en el Evangelio que hay un poco, y mañana también vamos a ver la traición, y 2 personajes van a aparecer, 2 traicioneros vamos a encontrar. No les voy a adentrar la película, sino anda vemos ahí misa avena, ¿verdad? Entonces,
vayan mañana y escuchen lo que es verdaderamente el día de la traición, el martes. Hoy nos centramos aquí, de una manera muy positiva, ¿verdad? En que Isaías nos muestra que el camino de este Mesías que ha llegado en medio de nosotros nos trae salvación. Este es en quien yo me sostengo, dice, el que nos da la fuerza para seguir luchando. Este es mi elegido, en quien se complace mi alma. Esto nosotros hoy, lo que Isaías escribió hace, ¿cuánto? En el 615 más o menos antes de Cristo, imagínense, hoy es para nosotros esta realidad. Nosotros también queremos hacer este camino. En la medida en que nosotros, yo he puesto mi espíritu sobre él, es decir, este Mesías que llega aquí para nosotros es el que llevará el derecho a las naciones. ¿Cómo necesitamos, verdad? En nuestra patria, en nuestro mundo, la justicia, el derecho. Y sobre todo, cómo Él lo hará. Y lo hará, en realidad, cuando Isaías presenta esta situación, recordemos que la situación de aquel tiempo, los grandes imperios, antes estaba Asiria, que es uno de los imperios más crueles de la historia de la humanidad, los asirios. Incluso ellos inventaron la cruz, pero en el 800 a.C. Pero ¿cómo le crucificaban a sus enemigos? O acá, así era. Y después encima el rey dice que le tiraban flecha o le tiraban cuchillo así, ¿verdad? O lo que sea. Imagínense, ahí vos estás todavía vivo y mientras te van clavando y eso, desangrado, crucificado o acá así. Uno de los imperios más sangrientos. Bueno, ante toda esta situación, ciertamente que Isaías reflexiona y dice, no, el Mesías, el Salvador, el que viene para liberarnos, viene con otra mentalidad totalmente. Él no vendrá aquí gritando, levantando la voz, haciendo guerra y diciendo, dale, ármense y vamos a luchar aquí, le vamos a matar a todo el mundo, ¿verdad? No. Sino que sobre todo Él dice, Él no gritará, Él no levantará la voz, ni la hará resonar por las calles. Él no romperá la caña cascada, ni apagará la mecha que arde débilmente, etcétera, etcétera. O sea, esta ya es una prefiguración maravillosa. Estamos en el 600 antes de Cristo y después todo el caminar, a pesar de que Israel va caminando con estas dos visiones, porque ellos están esperando un Mesías y incluso está empezando como David. David el que viene justamente con la espada y con la guerra, porque David conquistó así. David es el doctor Rodríguez de Francia para nosotros, Le eliminó a los filisteos, le hizo correr a todo el mundo, implantó y le dio la identidad a Israel. Por eso que David es demasiado importante para Israel hasta ahora, ¿verdad? Entonces ellos estaban esperando a otro David, pero era con las armas. Sin embargo, Isaías, aquí, conociendo la situación, lo que él había vivido, y después ya vino Babilonia, ¿verdad? Babilonia en el 615 justamente le hace la guerra a Asiria, le vence, y ahí entonces Nabucodonosor, ¿verdad?, toma el poder, incluso después invade Jerusalén, los lleva también al destierro. O sea que hay muchas experiencias negativas de guerra, de pelea, de lucha, y ante toda esa situación, Isaías dice, no puede ser así. No podemos nosotros cambiar el mundo con la fuerza, con la lucha, con la sangre y la guerra. Y entonces por eso le va describiendo cómo tiene que ser este Mesías. Y estamos lunes santo, entonces nosotros estamos entrando cada vez más en la espiritualidad que después justamente encontramos. Y los primeros discípulos que estuvieron con Jesús descubren en la persona de Jesús de Nazaret. Por eso es que Jesús allí entra sobre un burrito, ¿verdad? Jesús no entra sobre el caballo, con la guerra, no, ni con la espada. Viene, sin embargo, montado sobre un burrito. Muchos otros profetas después van reflexionando sobre Isaías y sobre los que vienen posteriormente. Y el que le da más ese toque del Mesías, del Jesús, el Salvador, el Yeshua que viene después, es Zacarías, capítulo 9, versículo 9, ¿verdad? Y por eso viene montado sobre un burrito, sobre el asno, que es todo lo contrario del caballo que aparece en la guerra, en la Biblia siempre como el que va al frente para la guerra. Aquí estamos con la humildad. Y entonces este Mesías expondrá el derecho con fidelidad.
va a ser muy perseverante, no desfallecerá, ni se desalentará, hasta implantar el derecho en la tierra, y las costas lejanas esperarán su ley. Queridos hermanos, esto es lo que nosotros hasta ahora estamos procurando, hemos encontrado en el Mesías Jesús, pero recuerden que esta es también la lección y es el compromiso que nosotros hemos asumido en la vida cristiana siguiendo a Jesús para implementar todo esto. Hacemos una relectura de lo que Dios nos está pidiendo a través de este profeta. Hermosa lectura y bueno, hay que seguir leyendo y hay que seguir reflexionando, háganlo en su casa. Y por eso dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y va diciendo este salmo, que es nuestro salmo responsorial, respondemos a la propuesta del Señor. Entonces no es la guerra, no es la espada, no son los conflictos los que nos van a ayudar, ¿verdad?, con la fuerza. ¿Quién es mi luz? El Señor es mi luz y mi salvación, es decir, el amor. El Señor es el baluarte de mi vida, es la fuerza de Dios el que nos va a cambiar. Lambarete, no vamos a ir a ningún lado, ¿verdad? Después incluso, miren, comienza a reflexionar el salmista. Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, son ellos los que tropiezan con su misma maldad. Tercera estrofa, aunque acampe contra mí un enemigo, mi corazón no temerá. ¿Por qué? Porque es el Señor, ¿verdad?, el que está conmigo. Y después termina con esta alabanza que es tan importante. Yo creo verdaderamente. Es nuestra esperanza, queridos hermanos, y por eso que en esta Semana Santa, este lunes santo que estamos comenzando, ¿verdad?, yo creo que voy a contemplar la bondad del Señor. Ustedes saben que cuando uno mira un poco esta frase, ¿qué quiere decir? Que yo creo, es la fe, el adherirse plenamente a la propuesta de Dios para el cambio del mundo, que nosotros primero tenemos que cambiar nuestra familia, nuestra casa. Y entonces dice, yo creo que voy a contemplar la bondad del Señor. ¿Qué quiere decir eso de contemplar la bondad del Señor? Quiere decir que lo que nosotros nos proponemos, el reino de Dios le llamamos nosotros, vamos a contemplarlo. Pero ¿cómo lo vamos a contemplar? Y lo vamos a contemplar no porque viene una luz y se baja aquí, añadimos pinimba, ay, le contemplé a Dios y su bondad y ahora yo veo. No, cada uno de nosotros tenemos que contemplarlo en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestra comunidad, con nuestro país. ¿Entienden? Es ahí donde tenemos que contemplar esto que nos dice la bondad del Señor. ¿Será que nosotros ya estamos contemplando la bondad del Señor? Pregunta, cada uno va a decir, porque si yo comienzo a responder, después me dice, usted padre es un zurdo porque habla mal del Estado, de los que gobiernan, no sé, se coge mítela esa. Y entonces quiere decir que muchas veces, quiere decir que esta bondad del Señor no estamos todavía contemplando. Quiere decir que nos falta mucho todavía, ¿verdad?, para hacer que un mundo, ahí lo que nos decía la primera lectura, Isaías, ¿verdad?, la justicia, el derecho para todas las naciones. Entonces, esto es lo que queremos contemplar, y eso significa la bondad del Señor. Y termino, queridos hermanos, con esto de la unción, porque este evangelio es el que le da el nombre a este día. Lunes Santo siempre es el día de la unción. ¿Por qué? Porque escucharon, ¿verdad?, que viene esta mujer, María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. En otro pasaje del Evangelio nos dice que costaba 300 denarios. ¿Saben cuánto cuesta? ¿Saben cuánto cuesta ese perfume, 300 denarios, en nuestra plata? ¿Cuánto? ¿No saben? Ese bello gata con perfume, ¿Cómo? Bueno, viene a ser, ¿cuánto? 8 millones de guaraníes de perfume y pésima. ¿Cuánto cuesta tu perfume, Raquel? 160.000 nomás. ¿Ande? 8 millones. ¿Vale el de perfume? No. Bueno, ya llegó a la perfume, vale las 8 millones de guaraníes. Pero, ¿por qué le exageran, verdad, el precio? Siempre el Evangelio es exagerado.
pero simplemente para decirnos que el valor es demasiado grande, ¿entienden? Esa mujer, a pesar de venir y derramar todo ese perfume sobre el pie de Jesús, dice generosidad total. ¿Pero por qué generosidad total, queridos hermanos? Porque justamente descubrió, aquí está, como decía, porque descubre que el Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es el baluarte de mi vida. Entonces esta mujer, toda la generosidad había y por haber al descubrir que Jesús es verdaderamente el Mesías y el Salvador. Pero ahí te pone la oposición enseguida. ¿Quién aparece? El otro personaje, Judas Iscariote. ¿Qué pasa con Judas? Uno de los discípulos, el que lo iba a entregar. ¿Por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios? Aquí lo te dice, ahí está, 300 denarios para dárselo a los pobres. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Dijo esto no porque se interesaba por los pobres, sino porque era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común, robaba lo que se ponía en ella. Es decir, de la generosidad ahora pasa ¿a qué cosa? Pasa al egoísmo, al egoísmo. Responde a lo que nosotros habíamos dicho en la primera lectura y el Salmo, totalmente diverso, totalmente diverso. Sin embargo, Jesús entonces le responde, déjala, ella tenía reservado justamente para el día de mi sepultura, después de la muerte. Es decir, esta es la única que entendió y encontró el valor del camino para cambiar la sociedad y el mundo. Así que, queridos hermanos, vamos a pedir, ¿verdad? Pienso que aquí tenemos 3 mensajes muy importantes. Primero, mirar con Isaías de una manera, pero espectacular, lo que se nos viene. La justicia, la libertad, el derecho, eso es lo que va a significar para nosotros la resurrección. Por otra parte, porque nos aferramos a Cristo, el Salmo, ¿verdad? El Mesías. Él es mi baluarte, Él es mi roca. Y por eso yo soy generoso, dice esta mujer. Soy capaz de derramar todo. ¿Por qué? Porque este es el Mesías encontrado. Este es el ungido verdaderamente. Y dejar de ser egoísta y buscar simplemente lo nuestro. Porque dice que Él, a pesar de que se le dio una confianza total. Ustedes saben que en realidad Judas era una persona muy confiable, muy confiable. ¿Por qué les parece que le pusieron encargado de la economía? A ver si ustedes le ponen, voto administrador le pone al más ladrón que pueda haber, Mauro, ¿o no? O al más honesto, ¿verdad? Que vas a buscar el perfil, porque la han demandado, entonces enseguida hemos eso. Y entonces quiere decir que a Judas, si le pusieron encargado de la administración, quiere decir que era una persona muy buena. ¿Qué es lo que le pasó, querido hermano? Y es lo que nos puede pasar a nosotros. En el camino podemos, la tentación, sucumbir también. Ese es el verdadero pecado de Judas, ¿verdad? Que sucumbió ante la situación de la tentación. Así que nosotros también por ahí podemos ser muy buenos, pero atención, que también podemos sucumbir si es que no estamos atentos. Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude hoy en nuestra preparación de este camino a la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que así sea. Así sea. Presentamos nuestras intenciones. Para que el Redentor del mundo, que se entregó a la muerte por su grey, libre a la Iglesia de todo mal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Redentor del mundo, que oró con lágrimas en la cruz, interceda ante el Padre por todos los hombres, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que el Redentor del mundo, que tuvo tanta angustia y tristeza, socorra a los que sufren, les dé paciencia en la tribulación y alivie sus dolores, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por el hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor,
campesinos y obreros también, por los que sufren hambre y prisión, por la salud de los enfermos, por el reino de la caridad. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y la de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sagrados misterios que celebramos en este lunes santo y lo que tu amor providente instituyó para destruir nuestros pecados, produzca en nosotros frutos de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia Demos el gracias Señor. al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque se acercan ya los días santos de su pasión salvadora y de su gloriosa resurrección, en los cuales celebramos el triunfo sobre el mal y se renueva el misterio de nuestra redención. Por eso, los ángeles te adoran eternamente y se alegran en tu presencia, y nosotros nos unimos a sus voces diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo al Hijo de David. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, Él mismo. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, especialmente te pedimos por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia. Y de cada uno de nosotros ten misericordia, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Con fe y esperanza decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero,
mi dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Eres Padre tierno, eres buen pastor, eres Verbo eterno, nuestro Redentor. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mi dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Oh de mi esperanza, dulce galardón, te doy alabanza y mi corazón. Ven Jesús mi Salvador, divino Cordero, ven a mi dulce Señor, oh mi Dios, mi amor. Entonces vamos a llamar aquí a Samir, que cumple años hoy. ¿Cuántos años, Samir? 27. Ah, 27. Que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, en tu día dichoso, que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, que lo cumplan feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien. ¿Hay otro que cumple años por ahí o no? ¿Y por qué no vení? Vení ya aquí, viste, ni votado. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, en tu día dichoso, que los cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que los cumpla feliz, si los cumples con Cristo, doblemente feliz. Muy bien. Ahí vamos a escuchar algunas indicaciones de la parroquia. Avisos parroquiales. Se iniciaron los encuentros de catequesis todos los sábados a las 15:30 desde la etapa de iniciación hasta Cabeví
y la etapa de confirmación de jóvenes y adultos a las 17:30 horas. Animamos a toda la comunidad a inscribirse como adorador, a cubrir los horarios disponibles en la semana, contactar con la señora Eli o en secretaría. Y por último, con motivo de la fiesta patronal, el viernes 25 de abril tendremos nuestra tradicional cena de confraternidad. Las adhesiones están disponibles. También recordarles que la Secretaría Parroquial estará hasta el miércoles 16 de 8 a 12 horas nada más. Muchas gracias, Padre. Muy bien. Nos ponemos de pie y vamos a hacer la oración final. Visita a tu pueblo, Padre, y protege a quienes has santificado por estos sagrados misterios, para que conserven los auxilios de la salvación eterna que han recibido de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Dios. Que Dios les bendiga a todos. Gracias, Y Padre. buena preparación durante esta Semana Santa. Gracias igualmente, Padre. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Aunque te digan algunos que nada puedes cambiar, lucha por un mundo nuevo, lucha por la verdad. Ven con nosotros a caminar, Santa María.